Es de locos esto. Habían perdido, pero saltaban en el balcón, contentísimos. Y el discurso se centraba en contar que habían perdido los otros, en realidad. Que el Partido Popular, que nos decía que había ganado, en realidad había perdido. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? Bueno, vamos a tratar rápidamente de entender el resultado de estas elecciones, analizándolo de la única forma que se puede analizar, que es viendo cómo queda compuesta la Cámara de los Diputados. ¿Por qué? Porque el que tiene mayoría es el que gobierna. Este es un sistema parlamentario. Por más que se llama presidente del gobierno, es el cargo que tiene quien encabeza actualmente Pedro Sánchez, es un sistema 100% parlamentario. ¿Eso qué significa? Que la única forma de gobernar es tener un control mayoritario del Congreso o por lo menos un control indirecto o una mayoría indirecta. Ahora te explico por qué la diferencia entre directo o indirecto. Vamos a ver cómo queda el resultado. Efectivamente, Partido Popular saca 136 bancas, se convierte en el primer partido del Congreso español. Si nosotros vemos acá en el arco inferior que nos muestra el resultado de las elecciones de 2019, vas a ver que en 2019 era el Partido Socialista el partido más importante, con 120 bancas, y los populares tenían 89. Es decir, para los populares pasaron de 89 a 136 bancas. Un progreso muy importante. Claro, lo que sucede es que la mayoría está fijada en 176 bancas, bastante lejos de las 136 que obtuvo el Partido Popular. ¿Qué era lo que se esperaba? Que la suma entre el Partido Popular y Vox, este partido de derecha extrema que los socialistas identifican como machista, como involucionista, lo escuchabas recién a Sánchez, que la suma de estos dos llegara a 176, 177, 178 y entonces entre los dos poder formar gobierno. Claro, acá lo estás viendo, la suma de las dos da 169, se quedaron a 7 bancas de la mayoría necesaria para formar gobierno. ¿Por qué esto? Bueno, porque el PP hizo una muy buena elección si lo comparamos con 2019, pero sacó menos escaños de lo que preveían muchas encuestas. Por eso no le dan los números. ¿Cómo podría alcanzar la mayoría? Esto va a pasar seguramente en la primera semana de septiembre. Se va a presentar el señor Núñez Feijóo ante el rey Felipe VI y le va a decir, bueno, yo, como soy el más votado, voy a tratar de formar gobierno. Bueno, ¿cómo podría llegar a los 176? Con alguno de estos pequeños partidos, ERC, Junts, Bildu, PNV, alguno de estos partidos tendría que darle el apoyo. ¿Por qué decimos casi con seguridad que es prácticamente imposible que el Partido Popular pueda formar gobierno? Porque ninguno de estos partidos, o no los suficientes por lo menos de estos partidos, están dispuestos a avalar un gobierno que lo incluya a Vox. Lo han dicho abiertamente, no vamos a avalar un gobierno que incluya a Vox. Por lo tanto, el Partido Popular no tiene forma matemática de llegar a los 176. ¿Qué pasa del otro lado con el Partido Socialista? Primero, mejor elección de la esperada, porque fíjate que en 2019 había sacado 120 bancas, es lo que tiene hoy en el Congreso, y sacó 122, sumó 2 diputados más el Partido Socialista, es decir, mejoró el estándar respecto a la elección pasada. Del otro lado tiene a un aliado natural que es Sumar. En la elección pasada era Podemos, ¿se acuerdan de Unidas Podemos? Desapareció de tan desastrosa que fue la gestión que hizo Irene Montero al frente del Ministerio de la Mujer y de lo que hizo Pablo Iglesias en todos estos años, directamente ni se presentó a elecciones y apoyó a Sumar. Bueno, Sumar sacó 31 diputados, 35 eran los de Podemos, algunos diputados menos. Bueno, lo cierto es que entre los dos están todavía más lejos que el Partido Popular y Vox de llegar justamente a la mayoría. Pero hay muchas mayores afinidades ideológicas entre estos partidos chiquitos y la alianza PSOE-Sumar. Eso significaría que podría haber una ventana para que el PSOE pueda formar gobierno. Pero, ¿cuál es la cuestión? Que necesariamente tendría que tener el apoyo de Junts. ¿Qué es Junts? El partido del independentismo radical catalán, presidido por Carles Puigdemont, que fue el presidente de la Generalidad de Cataluña y que hoy está prófugo de la justicia española por el intento justamente de hacer una secesión forzada. Está en Bélgica, de hecho, en este momento. Entonces, la única forma, en principio, sería algún tipo de acuerdo con Junts. ¿Podría Junts estar dispuesta a hacer este acuerdo para que Pedro Sánchez pueda continuar en el poder? ¿Qué le pediría a cambio? Ayer dijeron de Junts, nosotros gratis no le vamos a dar nada. Todos estos años fueron opositores. Para Sánchez,
¿no sería muy arriesgado tratar de hacer un acuerdo con esta gente? Bueno, esto hace que el escenario más favorable para el PSOE pareciera que para el PP, aún así sigue siendo muy, muy incierto. Bueno, ¿tenemos nota? Perfecto. Estamos en comunicación con Gonzalo Sarasqueta, que es director y profesor del Máster Oficial en Comunicación Política y Empresarial de la Universidad Camilo José Cela. Y además es doctor en Ciencia Política por la Universidad Complutense de Madrid. Bueno, Gonzalo, ¿cómo le va? Un placer saludarlo. Darío, muchas gracias por llamar, un gusto hablar con ustedes. Gonzalo, a ver, primero, erraron las encuestas porque la sensación que había en la previa de las elecciones era, bueno, el Partido Popular se encamina a ser gobierno y estamos viendo que, salvo una situación muy inesperada, no parece posible que hoy el Partido Popular pueda ser gobierno. ¿Se equivocaron las encuestas? Sí, totalmente. La verdad, de hecho, una de las causas que se le atribuyen a Feijóo mucho es el gap, la distancia que hay entre la expectativa y el resultado. Si uno utiliza la comparativa del 2019, el resultado del Partido Popular es muy bueno. Ahora, si uno utiliza el resultado comparado con la expectativa que generaron las encuestas, los sondeos de opinión, y estoy hablando casi de la totalidad de las encuestas, salvo la del CIS, que el CIS es el Centro de Investigaciones Sociológicas que pertenece al Estado, que había dado ganadora al Partido Socialista, o sea, erró por mucho, pero para el otro lado, todo el resto de las encuestas le daban la horquilla al PP y el Vox, bordeando la mayoría absoluta o mayoría absoluta directa, y eso justamente fue lo que creó un clima, recordemos que en España el voto no es obligatorio, y eso creó un clima que algunos, incluso Abascal ayer lo dijo, después de las elecciones, un clima de relajación en el electorado de derecha que decía, esta elección ya está totalmente dada, recordemos la elección en mayo, las locales y las regionales, que la derecha había ganado y por bastante trecho, y eso generó un clima de relajación, y también recordemos que estas elecciones fueron en pleno verano, ¿no? Los incentivos para ir a votar eran bastante complicados, ¿no? La gente estaba supuestamente de vacaciones, votaba por correo, y las encuestas generaron un clima que, como vimos ayer, no se correspondió con el resultado. Ahora, ¿fue desmovilización? ¿Fue la no participación, por ejemplo, en el último debate? Era fuerte la imagen que se vio en el debate de esta semana, donde estaban Pedro Sánchez, estaba Yolanda Díaz de Sumar y estaba Abascal de Vox, y no estaba presente justamente Núñez Feijóo porque había decidido hacer solo un debate que había sido el cara a cara con Pedro Sánchez. ¿Fue eso? ¿Fue la foto, por ejemplo, que se estuvo divulgando de su relación pasada con Marcel Dorado, un narcotraficante? ¿Qué es de todo esto lo que terminó quizás haciendo que decepcionara a Núñez Feijóo y el Partido Popular? Yo creo que hay dos variables para explicar. Una que va de los errores forzados que tuvo el Partido Popular, creo que ahí nombraste los más importantes, ausencia en la radio y televisión española, ausencia en la televisión pública que tuvo entre directos, entre sincrónicos y asincrónicos, 7 millones de televidentes, una muy buena porción de televidentes. La foto de Marcial Dorado del año 1995 que vuelve, es una foto que ya había salido en el 2003, el país ya la había sacado, pero vuelve a estar sobre la mesa de la opinión pública, y Feijóo vuelve a errar en cómo explicar esa foto. La mejor frase que tuvo, primero dijo, bueno, no había internet en esa época, así que yo no sabía. Y la segunda explicación dijo, bueno, en esa época él era contrabandista, todavía no era Nada más, narcotraficante. claro. Nada más y nada menos. Y el tercer error, que no es un detalle, acá un eslogan que utilizó mucho el Partido Popular, Darío, fue que te vote Chapote. ¿Qué era que te vote Chapote? Chapote es uno de los asesinos más crueles que tuvo ETA, que está preso justamente, tiene prisión perpetua, fue uno de los asesinos de Miguel Ángel Blanco, un político del Partido Popular que lo mató un tiro en la nuca, y esa frase que era muy fuerte, de hecho víctimas de ETA se quejaron de la utilización electoral de esa frase que era tan fuerte y que aglutinaba el discurso contra Bildu. Bildu, recordemos que es el partido político heredero de ETA. Exacto. Si uno sigue la cronología de ETA, se encuentra antes a Mayur, ahora Bildu. Eso que había calado muy hondo del Partido Socialista, Pedro Sánchez que arregla con los herederos de ETA, etcétera. El viernes pasó algo que los radares de los medios de comunicación no lo levantaron tanto, que en las comisiones de Vitoria, Vitoria es la capital del País Vasco, hubo un arreglo entre el Partido Popular y Bildu.
Claro. por el reparto de comisiones. Esto levantó una polvareda total, anuló mucho este discurso del que te vote chapote, este discurso ustedes arreglan con los herederos de ETA, y eso le pegó en la línea de flotación de la campaña del Partido Popular, que recordemos, Darío, más que un relato, habían construido un contrarrelato. Las propuestas básicamente cardinales de Feijóo eran derogar el sanchismo. ¿Qué era derogar el sanchismo? Derogar la ley trans, la ley de memoria histórica, sacar los impuestos a las grandes fortunas que puso Pedro Sánchez y dejar de dividir a la sociedad española. Ese era el programa del Partido Popular, y este hecho del viernes de este reparto de comisiones entre Bildu y el Partido Popular, después el Partido Popular se retractó, el Partido Popular Vasco, pero ya era tarde, el daño estaba hecho, eso también pegó en la línea de flotación. Esos fueron los errores del Partido Popular, de enfrente la virtud, y la verdad, si hay algo que no se le puede quitar a Pedro Sánchez, Darío, es la resiliencia, alguien que nunca Es Highlander se lo Pedro puede dar por Sánchez, terminado. Gonzalo. ¿Eh? Es Highlander Pedro Sánchez. Es increíble la No, cantidad de veces que lo hemos dado por muerto y logra mantenerse, ¿no? Terrible, recordemos que Pedro Sánchez le ganó el aparato al Partido Socialista, para hacer una analogía, por ejemplo, con Argentina o con México. El Partido Socialista acá en cuestión de aparatos, como el PRI en México, como el peronismo en Argentina, le ganó al aparato, le ganó a Felipe González, a Zapatero, a Susana Díaz de Andalucía, recorriendo solo con un Peugeot toda España, cuando todos lo dan por muerto, la moción de censura, el 2019 que vuelve a ganar formando una coalición, y lo hizo de nuevo. ¿Cómo lo hizo? Movilizó, primero, gran acierto haber adelantado las elecciones. Estas elecciones, recordemos que eran en diciembre. Claro. Las adelantó y no dio tiempo ni a que le crezcan los enanos dentro del Partido Socialista, o sea, las internas, por el resultado de mayo, ni a que el PP esté con matracas y festejando durante 6 meses el triunfo contundente de mayo. Primer acierto. Y segundo acierto, más en el plano comunicacional, supo activar esto que en otros puntos de Europa está costando mucho, activar el voto miedo frente a la ultraderecha. Supo movilizar al electorado progresista y de centro también, a que un gobierno de ultraderecha que quita las banderas del LGTBI en los gobiernos locales donde está con el Partido Popular, una ultraderecha que persigue a los inmigrantes, una ultraderecha que no condena la violencia de género. Bueno, eso el Partido Socialista lo supo movilizar, y creo que ahí están los frutos, que es este escenario que también es incierto, como bien marcabas vos, Claro. en los meses que vienen para España. Claro, porque hasta acá el partido que se jugó el 23J. Digo, esto es el análisis de las elecciones. Ahora se empieza a jugar otro partido, que es el partido de las negociaciones. En ese partido pareciera, dijo Núñez Feijóo, que va a intentar, sigue apelando a esta idea de que el PSOE se abstenga, cosa que evidentemente no va a ocurrir. Digo, para el Partido Popular parece imposible. Ahora, para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, ¿es realmente viable? ¿En qué escenario ves vos imaginable que Pedro Sánchez pueda retener la presidencia del gobierno? Algo antes de meterme en eso, algo interesante, Darío, que hoy leía a Daniel Innerarity, el filósofo vasco, que en Argentina es bastante, en Latinoamérica es bastante leído, y Daniel Innerarity decía irónicamente en un tuit hoy: ¿cómo puede Feijóo lograr el voto de Pedro Sánchez para derogar al sanchismo? Claro, ¿no? Que era claro, exacto. esto paradójico que vimos ayer de Feijóo pidiéndole a Sánchez que le habiliten la investidura. Hay dos caminos para que Pedro Sánchez pueda llegar a retener la Moncloa. El primero, que es el más difícil, es la mayoría absoluta. La mayoría absoluta, como decías, hay que cruzar los 175, llegar a los 176 votos. Para obtener ese número, Pedro Sánchez debería lograr que lo acompañe Junts, como bien marcabas vos, la fuerza de centro-derecha independentista del catalanismo, comandada por Puigdemont. El problema ahí no es solamente una cuestión de referéndum sí, referéndum no, como si eso ya fuese poco, porque es anticonstitucional para España. Pero aparte de eso está el tema judicial, Claro. por el tema de malversación y de sedición sobre Puigdemont. Por eso está en Waterloo, exiliado, porque tiene orden de captura, o sea, más que orden de captura, perdón, lo están llamando para que venga a declarar a España y no viene, y lo que está pidiendo Puigdemont, ni más ni menos que es amnistía. Entonces, el precio es muy alto para la mayoría absoluta. Después también hay que negociar con Esquerra, hay que negociar con Bildu, pero ya el precio de Junts para llegar a los 176 es muy alto. La otra, que es la más probable,
la más probable, perdón, la más fácil de llegar es la de mayoría simple. Una vez que se hace la primera ronda de votaciones por la mayoría absoluta y nadie logra el número sagrado de 176, se pasa a una mayoría simple. Mayoría simple que es que los sí le ganen a los no, ¿no? Ahí hay 3 formas de votar: sí, no y abstención. Bueno, ahí se podría dar el número mágico, que son los que están calculando todos acá, que 172 entre el Partido Socialista, entre Sumar, entre Esquerra Republicana de Cataluña, entre Bildu del País Vasco, entre el PNV del País Vasco y entre BNG, que es un partido nacionalista de Galicia. Esas 6 fuerzas juntarían 172 votos frente a los 170 de PP, Vox y un tercero que ahí siempre hay que tener en cuenta, que es Unión por el Pueblo Navarro, un partido de centro-derecha de Navarra que siempre vota con el Partido Popular. Esa es la mayoría simple Pero que busca el necesitas partido. que Junts se abstenga. Abstenga, exactamente. Que en 2019 no se abstuvo. En 2019 eso, le votó en contra, le votó casi todo en contra, corregime si me equivoco. Así, fue oposición dura al sanchismo Junts. Casi todo en contra. Lo que logró en la moción de censura justamente fue que se le revelara un sector en Madrid del Junts a Puigdemont y por eso logra la moción de censura a Sánchez, pero después al momento de votar las leyes, Puigdemont retomó el control y ahí sí que fue muy difícil lograr el apoyo de Junts. Un dato interesante también para marcar, todo indica la mayoría de las opiniones, los medios de comunicación están hablando obviamente de una repetición electoral. ¿Qué es lo que pasa acá, Darío? Y esto es, como vos decías, más que política, ya entramos a un grado de entender la psicología y la voluntad que tiene Pedro Sánchez. Nunca hay que darlo por perdido a Pedro Sánchez. Y es muy hábil en la negociación, es alguien que no descansa hasta obtener lo que quiere. Y uno así planteando el escenario dice, es imposible que Junts se abstenga o vote, pero es Pedro Sánchez. Quizás si fuese otro líder, uno daría el partido por terminado. Y algo interesante también para agregar, viendo los ganadores y perdedores de ayer, claramente Feijóo, claramente Pedro Sánchez es uno de los ganadores, perdedores a la vez. Feijóo claramente es uno de los perdedores. Y hay alguien que ayer, un dato que me parece interesante, pasó en la calle Génova cuando Feijóo salió a hablar, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Sí. Ayuso, gritaba la gente. Exactamente, Ayuso está ante un inmejorable escenario. Hace 2 meses obtuvo mayoría absoluta y hoy se encuentra con que su competidor, que encabeza la vía moderada del Partido Popular, no logra el objetivo de llegar a la Moncloa. Ayuso queda en una posición muy, pero muy clara de, en los próximos meses, si Feijóo falla en ese intento de investidura en septiembre, de tomar el timón del Partido Popular. Bueno, interesantísimo, Gonzalo, para seguir analizando en los próximos meses a medida que se desarrolle el juego. Gracias por este tiempo con DNews. Un abrazo grande, Darío. Hasta luego.